En las callejuelas polvorientas y vibrantes de un barrio humilde de la Ciudad de México, donde el olor a maíz asado se mezcla con el sonido de las risas infantiles, vivía Santiago. A los 10 años, sus pequeños hombros cargaban un peso que la mayoría de los adultos jamás conocería. Sus ojos grandes y castaños no reflejaban la inocencia de su edad, sino una determinación feroz, un alma envejecida por la responsabilidad. Él no jugaba con cometas ni corría detrás de una pelota. Su vida era una misión singular y urgente: cuidar de su madre, Elena. Cada día era una batalla silenciosa librada con un corazón gigante, un amor que era su única armadura contra la dura realidad que los rodeaba. Un mundo que parecía haber olvidado que allí, en aquella pequeña habitación, una vida se apagaba. La madre de Santiago, Elena, era el centro de su universo, pero su cuerpo se había convertido en una prisión. Aquejada por una grave enfermedad pulmonar, sus días se medían en respiraciones cortas y dolorosas. La pequeña habitación donde vivían estaba impregnada con el olor de medicinas baratas y la presencia constante de la enfermedad. La luz del sol, cuando lograba atravesar la ventana polvorienta, parecía pedir permiso para entrar. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, su piel pálida contrastando con las mantas de colores que Santiago arreglaba con cariño. Ella se esforzaba por sonreírle a su hijo, un gesto que le costaba una energía preciosa, intentando ocultar el dolor que la consumía sin saber que el niño lo veía todo en su mirada cansada. La desesperación del dúo tenía un nombre y un precio: un medicamento importado, una pequeña caja que contenía la promesa de más tiempo, de más aire, pero el dinero, que ya era escaso, se había convertido en un espejismo. Los ahorros de Elena, guardados de una vida de trabajo duro, se habían esfumado como arena entre los dedos. Santiago guardaba las últimas monedas en un frasco de vidrio, contándolas decenas de veces al día, como si el acto de recontar pudiera multiplicar mágicamente su valor. Él sabía que el total era irrisorio, una ofensa ante el costo de la esperanza. Con cada tos más fuerte de su madre, el sonido de las monedas chocando en su mano parecía más débil, más inútil. Lejos de allí, en lo alto de un rascacielos de cristal y acero que perforaba el cielo de la capital, Ricardo Vargas gobernaba su imperio. CEO implacable y adicto al trabajo, veía el mundo a través de hojas de cálculo de ganancias y gráficos de rendimiento. Su oficina, minimalista y fría, ofrecía una vista panorámica de la ciudad, pero él no veía a las personas, solo un mercado a ser explotado. Ricardo era un hombre forjado en la adversidad, que había escalado el abismo de la pobreza y al llegar a la cima le cerró la puerta a su pasado. No sentía orgullo de su trayectoria, sentía desprecio por aquellos que no habían logrado hacer lo mismo, viendo la miseria como una falla de carácter, una enfermedad a ser evitada. La filosofía de Ricardo era simple y brutal. La debilidad era una elección. Él había erradicado la pobreza de su vida con uñas y dientes, y ahora no toleraba ningún vestigio de ella, ni en sus empleados ni en el mundo a su alrededor. Sus trajes caros eran como una armadura contra los recuerdos de ropas rotas y pies descalzos. La compasión era una palabra que no existía en su vocabulario corporativo o personal. Para él, ayudar a alguien necesitado era validar su incompetencia, era alimentar un ciclo de dependencia que abominaba. Cada petición de ayuda que escuchaba era un eco de su propia infancia vulnerable, un sonido que se encargaba de silenciar con la más fría indiferencia y poder. El contraste entre estos dos mundos era absoluto, una fractura social y moral que dividía la misma ciudad. Mientras Santiago recorría las calles de su barrio a pie, sintiendo el calor del asfalto y el olor de la vida pulsante, Ricardo se movía en un coche de lujo blindado, aislado por vidrios oscuros y aire acondicionado. Para el niño, la ciudad era un laberinto de desafíos y pequeñas gentilezas, un lugar de comunidad y lucha compartida. Para el hombre, era un tablero de ajedrez, un conjunto de territorios a ser conquistados, desprovisto de rostros y de historias. Uno buscaba desesperadamente la conexión humana para salvar una vida. El otro la evitaba a toda costa para proteger su imperio y su corazón endurecido. Aquel día fatídico, el destino
decidió que el camino de Ricardo lo llevaría fuera de Minores, su torre de marfil. Irritado con informes de baja eficiencia, decidió hacer una visita sorpresa a una de sus tiendas de conveniencia de lujo, un establecimiento que vendía de todo, desde vinos raros hasta productos farmacéuticos. Su llegada fue como la de un depredador. Los empleados, antes relajados, se pusieron rígidos. Sus sonrisas se convirtieron en máscaras de pánico. Ricardo caminaba por los pasillos impecables con una mirada crítica. Su rostro, una nube de tormenta, encontrando fallas invisibles a los ojos comunes. Cada detalle fuera de lugar era un ataque personal a su visión de perfección y control. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Afuera, el cielo gris de la Ciudad de México amenazaba con desplomarse en lluvia, reflejando la agitación que se formaba en los corazones de Santiago y Ricardo. El niño, con sus monedas sudadas en la mano y la imagen de su madre en mente, caminaba hacia aquella tienda reluciente, un oasis de riqueza que representaba su última y más frágil esperanza. El empresario, por su parte, sentía la sangre hervir de irritación, ciego al drama humano que estaba a punto de invadir su mundo perfectamente orquestado. Dos universos en curso de colisión, a punto de chocar en el pasillo de una farmacia. Si crees que las historias de fe y coraje todavía pueden transformar vidas y que hasta el corazón más endurecido puede encontrar la redención, quédate conmigo hasta el final de esta travesía. Lo que está a punto de suceder en este encuentro improbable desafiará todo lo que piensas sobre la riqueza, la pobreza y el verdadero valor de las cosas. Te invitamos a emocionarte con nosotros y a comentar desde qué ciudad o país estás viendo, para que podamos conectarnos a través del poder de esta historia. Sigue con nosotros, pues la mayor de las fortunas está a punto de ser descubierta y no tiene nada que ver con el dinero. Con el corazón martilleando contra las costillas, Santiago se detuvo frente a las puertas de vidrio automáticas de la tienda de lujo. Se abrieron con un silbido suave, invitándolo a un mundo que no era el suyo. El aire frío y perfumado del interior fue un shock, un contraste brutal con el aire húmedo y pesado de la calle. Por un instante, el niño se sintió como un intruso, un borrón de polvo y necesidad en un universo de brillo y abundancia. Las personas que pasaban a su lado llevaban ropas que costaban más de lo que él vería en un año, y sus miradas lo atravesaban, volviéndolo invisible. Apretó las monedas en su mano, el metal frío sirviendo como un ancla para su coraje vacilante. Respiró hondo, el olor a café gourmet y productos de limpieza caros llenando sus pulmones, y dio el primer paso hacia adentro. El piso de mármol blanco reflejaba las luces brillantes del techo, haciendo que el lugar pareciera un palacio o un hospital. No estaba seguro. Cada paso suyo resonaba en un silencio que era diferente al silencio de su barrio. Este era un silencio de exclusividad, no de paz. Mantuvo los ojos fijos en su objetivo, ignorando los exhibidores de electrónicos y los estantes de vinos importados. Su enfoque era absoluto, su misión sagrada. Buscó una señal, un letrero que lo guiara hacia la salvación de su madre. Finalmente, en el fondo de la tienda, divisó la cruz verde brillante, la farmacia. Parecía un santuario, con sus estantes de vidrio perfectamente organizados y su iluminación inmaculada. Detrás del mostrador de mármol, un farmacéutico con una bata blanca impecable organizaba algunas cajas con una eficiencia calmada. El hombre parecía serio, profesional, parte de aquel escenario estéril e intimidante. Santiago sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero la imagen de Elena, luchando por cada aliento, lo impulsó hacia adelante. Se acercó al mostrador, esperando pacientemente su turno, el pequeño y arrugado papel de la receta médica sudado en su mano. Cuando el cliente anterior se alejó, Santiago se subió al pequeño escalón que lo elevaba un poco y extendió el papel sobre el mostrador. Sus manos, que llevaban la suciedad de sus andanzas y la marca de su vida humilde, temblaban ligeramente sobre la superficie fría y pulida. El farmacéutico tomó la receta sin cambiar de expresión, sus ojos entrenados recorriendo rápidamente la caligrafía del médico. No demostró sorpresa ni desdén, solo una neutralidad profesional
que para Santiago era casi tan aterradora como la ira. El niño contuvo la respiración, observando cada movimiento del hombre, como si su vida dependiera de ello. El farmacéutico se giró hacia la computadora, sus dedos tecleando rápidamente el nombre del medicamento. En la pantalla apareció un número de 4 dígitos, un número que para Ricardo Vargas sería cambio, pero para Santiago era una montaña insuperable. El hombre entonces se movió con agilidad hacia un estante alto, recuperando una pequeña caja blanca y azul, la caja de la esperanza. La colocó delicadamente sobre el mostrador, entre él y el niño, una barrera, física y simbólica que representaba todo lo que los separaba de la cura de Elena. El objeto de su deseo estaba allí, a centímetros de distancia, pero parecía estar en otro universo. El total es de 3.500 pesos, dijo el farmacéutico, su voz calmada y factual, desprovista de cualquier emoción. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Para Santiago, el sonido de esa cifra fue como una sentencia. El mundo pareció ralentizarse. Miró la caja, luego el rostro del hombre y finalmente su propia mano. Lentamente, abrió los dedos y empujó el pequeño montón de monedas y billetes arrugados hacia adelante. Eran el resultado de semanas de pequeños trabajos, de ahorros, de una búsqueda incesante de cualquier centavo. La patética colección de metal y papel parecía burlarse de él sobre el mármol caro. El farmacéutico miró el dinero, un conteo rápido y experto en su cerebro. Levantó la mirada hacia el niño y por primera vez una chispa de algo que parecía lástima cruzó su rostro, antes de ser rápidamente suprimida por el profesionalismo. «Niño, lo siento mucho», comenzó, su voz un poco más suave ahora. «Esto no cubre ni la 10ª parte del valor del medicamento. No hay nada que pueda hacer». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la esperanza de Santiago. El rostro del niño se contrajo en una máscara de pura angustia, la fuerza que lo había mantenido en pie, comenzando a desintegrarse. La barrera de la compostura de Santiago finalmente se rompió. La desesperación, cruda y sin filtros, explotó de él en una súplica que silenció el suave zumbido de la tienda. «Por favor, señor», suplicó, su voz quebrada y aguda, atrayendo la atención de algunos clientes cercanos. «Puedo pagar el resto otro día, lo juro. Yo trabajo, yo limpio el suelo, yo hago cualquier cosa. Por favor, mi mamá se está muriendo». Las últimas palabras salieron como un susurro desgarrado, cargado con el peso de una verdad terrible, una vulnerabilidad total expuesta bajo las frías luces de la farmacia. Fue ese grito de desesperación lo que atravesó la niebla de irritación de Ricardo Vargas. Estaba a pocos metros de distancia, reprendiendo al gerente de la tienda por un asunto trivial de logística, cuando la voz del niño lo golpeó. El sonido fue como una alarma de incendio en su mente ordenada, una nota disonante y emocional en su sinfonía de comercio y ganancias. Se giró, el rostro una máscara de fastidio, buscando la fuente de aquella perturbación. Sus ojos inmediatamente se posaron en la pequeña figura en el mostrador de la farmacia, una mancha de pobreza en su tapiz de lujo. La primera reacción de Ricardo fue un destello de ira fría. ¿Cómo se atrevían a permitir una escena así en su tienda principal? Aquello era una vergüenza, una ruptura de protocolo que manchaba la imagen de exclusividad que tanto se esforzaba por mantener. Veía al niño no como un niño en apuros, sino como un problema a ser contenido, una pieza fuera de lugar que debía ser removida antes de que pudiera molestar a los clientes que pagan. La empatía era un músculo que no había ejercitado en décadas y que en ese momento estaba completamente atrofiado. Su instinto, afilado por años de liderazgo autocrático, era aplastar el problema. Miró al gerente de la tienda, un hombre pálido y ansioso, y estaba a punto de dar la orden. «Saquen a este niño de aquí, ahora». Las palabras ya estaban formadas en su mente, listas para salir con la precisión cortante de una cuchilla. Veía la situación como un simple asunto de seguridad y mantenimiento del orden. La idea de que aquel niño pudiera tener una razón válida para su desesperación ni siquiera cruzó la barrera de su desprecio endurecido por la pobreza y la debilidad que ésta representaba para él.
Con pasos largos y decididos, Ricardo comenzó a caminar hacia la farmacia. Su imponente presencia hacía que clientes y empleados se apartaran, abriéndole paso como si pasara la realeza. El gerente de la tienda lo seguía de cerca, el sudor brillando en su frente, ya anticipando la furia de su jefe y preparándose para manejar el incidente de la manera más rápida y discreta posible. La energía en la tienda cambió. La tensión, antes concentrada en la farmacia, ahora emanaba del propio Ricardo, una ola de poder e impaciencia que se extendía por el ambiente. A medida que se acercaba, podía escuchar mejor el diálogo. Entiendo, hijo, pero realmente no puedo ayudarte. Son las reglas de la empresa. No vendemos a crédito, bajo ninguna circunstancia, decía el farmacéutico, su voz firme pero incómoda. Ricardo sintió una pizca de aprobación. Las reglas eran las reglas. La disciplina era la base de su imperio. Sin embargo, la persistencia del niño, el drama de la situación, lo irritaba profundamente. Era un desorden, una exhibición pública de necesidad, algo que aborrecía con todas sus fuerzas. Preparó su voz para intervenir, para poner fin al espectáculo, pero exactamente cuando la orden áspera estaba a punto de salir de su boca, Santiago, en un último acto de fe desesperada, hizo algo que detuvo el tiempo. El niño pareció reunir las últimas fuerzas que le quedaban, no para llorar o gritar, sino para ofrecer algo aún más profundo que el dinero que no tenía. Con una solemnidad que contrastaba con su tierna edad, metió la mano por dentro de su camisa gastada, buscando algo junto a su pecho. Era un gesto de quien está a punto de entregar un pedazo de sí mismo. Sacó un cordón descolorido y colgado de él un pequeño objeto de metal. Era una medalla de plata, su superficie tan gastada por el roce continuo que los detalles del santo grabado estaban casi borrados. La plata había perdido su brillo, transformada en un gris suave y cálido, un testigo silencioso de generaciones de fe y afecto. Santiago extendió la mano temblorosa, ofreciendo la medalla al farmacéutico. Por favor, su voz era casi inaudible ahora. Es lo único de valor que tengo. Tome esto como garantía. Para el niño, aquel objeto era más valioso que cualquier joya. Era de mi abuela, explicó, sus ojos fijos en el farmacéutico, intentando transmitir la inmensidad de su sacrificio. Se la dio a mi madre, y mi madre me la dio cuando se enfermó. Dijo que me daría suerte y me protegería. Vale mucho. Para mí, en su lógica infantil y pura, un objeto con tanto valor sentimental debía, por obligación, tener un valor monetario correspondiente. Era la transacción más pura y sincera que podía concebir, el intercambio de una herencia, de amor por una oportunidad de vida. El farmacéutico quedó visiblemente conmovido. Era un hombre de ciencia y reglas, pero la escena ante él trascendía cualquier protocolo. Miró la medalla gastada, suspendida en el aire por la mano sucia de un niño, y vio no solo un pedazo de metal, sino un testamento de amor y desesperación. Se quedó sin palabras, el manual de procedimientos de la empresa deshaciéndose en su mente. El corazón del hombre libraba una batalla silenciosa contra las reglas del empleado. Por un largo segundo no supo qué hacer, paralizado por la fuerza de aquel gesto. Fue en ese exacto momento que Ricardo, a pocos pasos de distancia, se detuvo abruptamente. El movimiento fue tan súbito que el gerente de la tienda casi choca con él. La orden de expulsión se congeló en sus labios. Todo su ser, toda su atención, toda su furia e impaciencia se concentraron en un único punto, la pequeña medalla de plata que se balanceaba en el cordón descolorido. El mundo a su alrededor pareció enmudecer. El zumbido del aire acondicionado, las conversaciones lejanas, los pitidos de las cajas, todo desapareció. Algo en aquella medalla, en su forma ovalada y gastada, en la manera en que la luz tenue de la farmacia la tocaba, actuó como una llave, abriendo una puerta sellada desde hacía mucho tiempo en el fondo de su memoria. Era más que familiaridad. Fue un golpe de reconocimiento, una imagen de su pasado más profundo y doloroso, proyectada en el presente. No solo estaba viendo una medalla, estaba viendo un fantasma. La visión lo paralizó, arraigando sus zapatos caros al suelo de mármol,
su cuerpo rígido como una estatua. El ambiente lujoso de la tienda se disolvió. Los estantes de productos caros se transformaron en las paredes de barro de una choza. Ricardo ya no era el CEO multimillonario. Era un niño de 8 años, delgado y asustado, arrodillado junto a una cama improvisada donde su propia madre languidecía, víctima de una enfermedad que la pobreza no permitía tratar. Sintió el olor a polvo y hierbas medicinales. Escuchó el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc. Fue una alucinación sensorial completa, desencadenada por aquel pequeño pedazo de plata. Vio con una claridad abrumadora la mano de su madre, tan frágil y pálida como la de Elena, colocando una medalla idéntica en su pequeña mano. Las palabras de ella resonaron en su mente como si hubieran sido dichas ayer. Esto es para protegerte, mi Ricardo, para que nunca estés solo. Prométeme que serás fuerte. Fue lo último que ella le dio, su único legado antes de que la fiebre se la llevara para siempre. La medalla que él mismo había perdido años después en su carrera frenética para huir de aquel pasado de dolor. El trance se rompió y el mundo real regresó con una violencia brutal. Las luces de la farmacia parecieron deslumbrantes, el aire acondicionado, demasiado helado. Miró a Santiago, pero ya no vio a un delincuente o una molestia. Se vio a sí mismo, vio el mismo dolor, el mismo amor desesperado, la misma negociación imposible con el destino. El niño era un espejo vivo de todo lo que él había sido y de todo lo que había intentado olvidar y aplastar dentro de sí. El farmacéutico, al percibir la extraña inmovilidad del todopoderoso señor Vargas, se puso aún más nervioso. «¿Señor Vargas? ¿Está todo bien? ¿Quiere que llame a seguridad?», preguntó en voz baja, completamente confundido por la expresión en el rostro de su jefe. No era ira, no era irritación, era algo mucho más complejo y aterrador. Era vulnerabilidad. Ricardo parecía haber visto un fantasma, y en cierto modo, realmente lo había visto. No respondió, incapaz de articular palabra. Una guerra civil estalló dentro de Ricardo. Las murallas que había construido alrededor de su corazón durante 30 años, ladrillo por ladrillo de ambición, resentimiento y negación, comenzaron a temblar. Cada ladrillo tenía el nombre de una humillación, de una noche de hambre, de una promesa de nunca más ser débil. Y ahora, un niño de 10 años con una medalla de plata lo estaba demoliendo todo con un único gesto de amor puro. Sentía que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Santiago, interpretando el pesado silencio de todos como el rechazo final, sintió que su última chispa de esperanza se apagaba. Sus hombros cayeron derrotados. Lentamente, comenzó a retirar su mano, llevando la medalla de vuelta a su pecho, como para proteger el único tesoro que le quedaba en el mundo. Una única lágrima, que había contenido valientemente hasta entonces, finalmente escapó de sus ojos y rodó lentamente por su mejilla sucia, un río silencioso de dolor. Pero lo que aquel millonario vio en el colgante de la niña, no, del niño, cambiaría todo lo que había creído hasta entonces. No era solo una pieza de metal, era la personificación de su mayor fracaso y su mayor dolor. Era la oportunidad que nunca tuvo, la salvación que nunca pudo ofrecer. Y lo que Ricardo Vargas hizo a continuación no sería un acto de negocios o de poder, sino un acto de redención. Estaba a punto de comprar de vuelta un pedazo de su propia alma, y el precio sería mucho mayor que unos miles de pesos. En el instante exacto en que la pequeña mano de Santiago comenzaba a retirarse, un gesto de derrota final, la mano de Ricardo se proyectó hacia adelante. No la agarró con fuerza, sino que la sujetó con una delicadeza que contradecía toda su persona. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos multimillonarios y a señalar fallos, ahora reposaban sobre los del niño con una vacilación temblorosa. «Espera», dijo Ricardo. La palabra salió ronca, un sonido que apenas reconoció como suyo. El tiempo en la farmacia se congeló. El gerente, el farmacéutico y Santiago lo miraron, atónitos. El niño levantó los ojos y vio en el rostro del hombre poderoso no la ira que esperaba, sino una tormenta de emociones indescifrables. Ignorando por completo la presencia de sus empleados,
Ricardo hizo algo que sorprendió a todos. Dobló las rodillas, la tela cara de su pantalón arrugándose en el suelo inmaculado, y se agachó hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de Santiago. El gesto de rebajarse, de abandonar su pedestal de poder, fue la primera grieta visible en su armadura. Esa medalla, comenzó con la voz entrecortada. ¿Dónde la conseguiste? La pregunta no era una acusación, sino una súplica. Necesitaba saber, necesitaba que la verdad, por más imposible que pareciera, fuera confirmada o negada, para poder volver a respirar. Santiago, intimidado por la intensidad del hombre, pero también percibiendo un cambio sísmico en su energía, respondió con la sinceridad de un niño. Es de mi mamá, Elena. Me contó que la recibió de su madre cuando era joven, para que la protegiera. Mi abuela se llamaba Isabel. Pronunció el nombre sin tener idea del peso que conllevaba, de la bomba que acababa de detonar en el corazón del hombre frente a él. Para Santiago, era solo un nombre, un recuerdo lejano de una abuela que nunca conoció. Para Ricardo, aquel nombre era la llave de todo su pasado. Isabel. El nombre lo golpeó con la fuerza de un rayo, mucho más devastador que la visión de la medalla. Isabel Vargas, su madre. El universo de Ricardo, antes tan ordenado y predecible, giró violentamente. Su mente lógica luchaba por procesar la información. Las coincidencias existían, pero aquello era demasiado. La misma medalla, el mismo nombre. Miró desesperadamente el rostro de Santiago, buscando un rasgo familiar, un eco de su propio linaje en los ojos castaños y asustados del niño. Sentía que estaba al borde de un vértigo, en el precipicio de una revelación que podría destruir o reconstruir su mundo. Su mente, entrenada para encontrar patrones en datos financieros, ahora corría descontroladamente por archivos de memoria polvorientos. Su madre, Isabel, tenía una hermana menor, de quien hablaba con una inmensa nostalgia. Una hermana con la que había perdido totalmente el contacto después de que la pobreza y la distancia las separaran. Una hermana que, recordaba ahora con una claridad dolorosa, se llamaba Elena. La posibilidad lo golpeó. Aquella mujer enferma, de quien el niño hablaba con tanto amor, no era una extraña, era su tía. Y Santiago era su primo, era su familia. La constatación rompió la represa. El CEO implacable, el hombre que se enorgullecía de su falta de emoción, se deshizo. Las lágrimas que había encerrado desde los 8 años de Bumonisin Rashid, edad finalmente se desbordaron, quemando sus mejillas. El arrepentimiento lo golpeó con una fuerza física, un luto por décadas de ceguera voluntaria. Lloró por la madre que no pudo salvar, por la tía que ni siquiera sabía que estaba sufriendo, y por el niño que era un espejo vivo de su propio dolor infantil. En ese momento, se dio cuenta de la profundidad de su pobreza espiritual, una miseria que ninguna fortuna podría aliviar. Ya no veía a un extraño, veía la sangre de su madre. Con un esfuerzo visible, Ricardo se levantó, pero el hombre que se puso de pie no era el mismo que se había agachado. Su postura aún era imponente, pero la arrogancia había sido reemplazada por una urgencia febril. Se giró hacia el farmacéutico, cuyo rostro estaba pálido por el shock. «Dale el medicamento», ordenó Ricardo. Su voz era fuerte, pero el tono era diferente. No era la orden de un jefe a un subalterno, era el mandato de un hombre en una misión de vida o muerte. «Dáselo todo, el tratamiento completo. Ahora, la cuenta corre por mi cuenta». No esperó una respuesta ni un procedimiento burocrático. Metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera de cuero. Ignorando las tarjetas de crédito ilimitadas, tomó un fajo grueso de billetes y lo arrojó sobre el mostrador de mármol. El sonido del dinero al caer fue un golpe sordo, un acto de desprecio por la riqueza que antes definía su existencia. «Esto debería cubrirlo», dijo bruscamente, sin siquiera contar. No era un acto de caridad, era una restitución, un intento desesperado de pagar una deuda moral que acababa de descubrir que tenía, una deuda con su propio pasado. Pero la caja de medicina ya no era suficiente. La mente de Ricardo, ahora totalmente enfocada, trabajaba con la misma velocidad que usaba para salvar una empresa de la quiebra. Tomó su smartphone, la herramienta de su poder corporativo,
y marcó un número de su lista de contactos VIP. Era su médico personal, el especialista más renombrado del país. «Voy en camino con un paciente», dijo al teléfono, su voz firme e incuestionable. «Su nombre es Elena. Quiero que prepares la mejor suite, el equipo más cualificado. El costo es irrelevante. Quiero que la salven». El gerente de la tienda y el farmacéutico observaban la escena como si fuera una obra de teatro surrealista. Su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de minutos. El hombre que los aterrorizaba con su obsesión por las reglas y las ganancias estaba ahora rompiendo todos los protocolos, movido por una fuerza que no podían comprender. El niño pobre, a quien estaban a punto de echar como a un animal no deseado, se había convertido en el catalizador de la transformación de un titán, el protegido inesperado del hombre más temido que conocían. Era una lección de humildad y poder que jamás olvidarían. Ricardo terminó la llamada y guardó el celular. Se giró de nuevo hacia Santiago, que permanecía paralizado, sosteniendo la caja del medicamento que el farmacéutico le había entregado a toda prisa. El niño estaba completamente perdido, incapaz de procesar la velocidad y la magnitud de los acontecimientos. Sus ojos iban del hombre poderoso a la caja en sus manos y de vuelta al hombre. El miedo en su mirada ahora estaba mezclado con una chispa de esperanza confusa, una luz que no se atrevía a creer que era real, temiendo que fuera solo un sueño cruel. Con una gentileza que todavía parecía extraña en su cuerpo, Ricardo posó la mano en el hombro pequeño y delgado de Santiago. El contacto era firme, protector. Miró a los ojos del niño y por primera vez en décadas habló con total y completa sinceridad, venida del lugar más profundo de su alma, recién descubierta. «Tu madre va a estar bien», dijo, y las palabras eran un juramento sagrado. «Yo me encargaré de todo. Nosotros la cuidaremos». Hizo una pausa y luego añadió las palabras que sellarían su destino y redimirían su pasado. «Somos familia». La palabra resonó en el silencio de la farmacia, llenando el vacío que el dinero jamás podría tocar. Ricardo no dudó ni un segundo. Con una mano protectora en el hombro de Santiago, guió al niño fuera de la tienda, dejando atrás al gerente y al farmacéutico en un estado de shock silencioso. El chofer de Ricardo, acostumbrado a esperar durante horas en silencio, se sorprendió al ver a su jefe reaparecer tan rápidamente y aún más sorprendido al verlo abrir la puerta a un niño pobre, tratándolo con una urgencia reverente. «A la dirección que este niño nos dé, rápido», ordenó Ricardo. El viaje de regreso al barrio humilde se hizo en un silencio denso, no el silencio frío y vacío de la vida anterior de Ricardo, sino un silencio cargado de expectación, miedo y una frágil y recién nacida esperanza. La llegada del coche de lujo a la calle de Tierra de Santiago causó un alboroto silencioso entre los vecinos. Ricardo salió y entró en la pequeña habitación que, momentos antes, habría mirado con absoluto desprecio. Allí, en la cama, vio a Elena. Su fragilidad, su respiración, difícil. Todo era un eco doloroso de sus peores recuerdos. Acercándose con cuidado, se presentó, con voz suave. «Mi nombre es Ricardo Vargas. Soy el hijo de tu hermana, Isabel». Las palabras parecieron surreales para Elena, un mensaje de un pasado que creía muerto y enterrado. Pero al mirar a los ojos del hombre, vio la verdad, y las lágrimas que derramó no fueron de tristeza, sino de un shock milagroso. En menos de una hora, una ambulancia privada, equipada con la más alta tecnología, estaba estacionada en la puerta. Elena fue trasladada con el máximo cuidado al mejor hospital de la ciudad, un lugar que antes solo existía para ella en las telenovelas. Ricardo no delegó la tarea, la supervisó personalmente, su eficiencia corporativa ahora al servicio del amor familiar. Se aseguró de que Santiago nunca se apartara del lado de su madre, el niño sosteniendo la mano de Elena, ya no solo en su vigilia. El viaje que había comenzado con un puñado de monedas terminaba ahora en una suite de hospital de primera clase, demostrando que la fe de un niño podía, de hecho, mover montañas. Las semanas siguientes fueron de una transformación continua. Mientras Elena se recuperaba lentamente bajo el cuidado de los mejores médicos, Ricardo se deshacía de su antigua vida.
Vendió el apartamento frío e impersonal del ático y compró una casa grande y acogedora, con un jardín, un lugar para que una verdadera familia viviera. Sus días ya no estaban llenos de reuniones de consejo, sino de conversaciones con médicos, lecturas junto a la cama de Elena y, lo más importante, de reaprender a conectar. Pasó horas con Santiago, descubriendo los sueños y miedos de un niño al que ahora llamaba sobrino, sanando no solo el cuerpo de Elena, sino las almas de todos. La memoria de su madre, Isabel, fue resignificada. Antes una fuente de trauma y amargura, ahora era un vínculo de amor que lo conectaba con Elena y Santiago. En las largas tardes en el hospital, Elena compartía historias de su hermana, pintando un retrato de una mujer fuerte y amorosa que Ricardo apenas conocía. Aprendió que la medalla era, de hecho, una herencia familiar, un símbolo de protección pasado de madre a hija. Finalmente comprendió que el verdadero valor de la medalla no residía en la plata, sino en el amor ininterrumpido que representaba, un amor que había sobrevivido a la separación, la pobreza y el tiempo. Este redescubrimiento le dio a Ricardo un nuevo propósito. Su perspicacia para los negocios, antes una herramienta para la acumulación de riqueza, fue redirigida. Sorprendió al mundo corporativo al anunciar la creación de la Fundación Isabel Vargas, una organización masivamente financiada para proporcionar acceso médico de calidad a familias de bajos ingresos en todo México. Su nueva misión no era construir un imperio más grande, sino usar su imperio para garantizar que ningún otro niño tuviera que suplicar por un medicamento, que ninguna otra madre muriera por falta de recursos. Transformó su dolor en un legado de esperanza. Santiago fue el mayor beneficiario de este giro del destino. El peso del mundo fue finalmente retirado de sus hombros. Matriculado en una de las mejores escuelas de la ciudad, pudo por primera vez ser simplemente un niño. Ricardo se convirtió en el padre que nunca tuvo, enseñándole a andar en bicicleta, ayudándole con las tareas y simplemente estando presente. El coraje y la fe inquebrantable que Santiago demostró aquel día en la farmacia no fueron olvidados. Fueron celebrados como el milagro que los salvó a todos, la chispa que reavivó la humanidad en el corazón de un hombre perdido. Meses después, en una tarde soleada en el jardín de la nueva casa, la escena era de pura paz. Elena, ahora con la salud restaurada, sonreía mientras observaba a Santiago correr por el césped. Ricardo estaba a su lado. Ya no era el CEO tenso, sino un hombre en paz. Con un gesto solemne, Elena tomó la medalla de plata, que había sido cuidadosamente limpiada y pulida, y la colocó alrededor del cuello de Ricardo. «A tu madre le gustaría que la tuvieras», dijo ella, con la voz embargada de emoción. «Ella siempre te protegió. Ahora tú eres nuestro protector». El ciclo de dolor finalmente se había roto, reemplazado por un círculo de amor y redención. Así la historia de Santiago y Ricardo nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en imperios construidos, sino en la capacidad de abrir el corazón al dolor del otro. Un pequeño acto de fe, nacido del amor de un hijo, fue capaz de derribar murallas de amargura y revelar que la compasión es la inversión más valiosa que podemos hacer. A veces, el pasado no vuelve para atormentarnos, sino para darnos una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la fe y comenta desde dónde estás viendo.